Hola, hola. Quiero compartir con ustedes lo que es el Hierarchical Clustering o el agrupamiento por jerarquías utilizando Python. En un video anterior, les dejo el enlace en la descripción, pueden ver lo que es este mismo clustering o ese mismo algoritmo, pero en R, utilizando RStudio. Entonces, vamos a ver tres diferentes ejemplos, viendo desde lo particular hasta un ejemplo donde se verá o ponemos a prueba el agrupamiento por jerarquías, un poco difícil, ¿verdad? Para no dejar de hacerlo, ver las bondades de este agrupamiento. Y entonces, bueno, vamos a utilizar para ello dos diferentes bibliotecas, que es la biblioteca SciPy para la creación de dendogramas, y vamos a utilizar la biblioteca o el paquete o módulo scikit-learn, ¿okay? Para llamar a la función de agrupamiento o agglomerative clustering. Ok, entonces veamos, el primero es vamos a cargar pandas, numpy, matplotlib para hacer la creación de los gráficos. Y entonces, a continuación, voy a utilizar esta información o estos datos de compras de diferentes clientes. Ok, como pueden observar acá, tenemos un canal, una región, diferentes productos que fueron comprados o valores que fueron comprados por cada uno de los clientes. Que pueden ver aquí los diferentes productos, ¿verdad? Que fueron comprados. Bueno, entonces puedo utilizar también y ver cuánto es el número de datos con que estoy trabajando. 448 datos, ok, 448 observaciones, que vamos a ver un pequeño gráfico sobre cada uno de estos, ¿verdad? Tenemos 8 columnas, así que no podemos hacer un gráfico con 8 columnas, pero voy a hacer un scatter plot de, por ejemplo, fresh versus milk, ok. Entonces, bueno, algo muy importante es que antes de hacer un agrupamiento o un hierarchical clustering, es muy importante normalizar los datos, ¿verdad? ¿Qué es esto de normalizar? Pues obviamente tener valores entre, por ejemplo, 0 a 1. ¿Para qué? ¿Para qué es tan importante esto? Para que hacer en la escala una variable con mayor magnitud no esté o no sea el agrupamiento no se vaya parcializado a esta variable, ¿verdad? Para eso es lo que vamos a utilizar en este caso la normalización, y para ello vamos a utilizar el llamado a la función normalize de scikit-learn, como podemos observar acá. Y entonces tenemos nuestros datos y los vamos a normalizar. Okay. Y ahora vamos a pasarlo, esta información lo tenemos que pasar a un data frame y vamos a observar entonces cuál es la salida. Entonces ya pueden observar que cada uno de estos valores están normalizados. Okay. Muy importante, fíjense bien que estoy utilizando canal y región, puede ser que sean unas variables categóricas, pero que estamos utilizando variables, unas variables cuantitativas como tal. Pero bueno, para fines de efecto de ejemplo, puedo mostrarles utilizando channel and region, que pueden ser, ¿verdad? Variables categóricas, pueden ser transformadas a variables numéricas para poder utilizarlo a la hora de hacer un agrupamiento. ¿Por qué no, verdad? Por supuesto, es lo que hacemos, ¿verdad? Ok, y entonces ahora a continuación, una vez que se ha normalizado esto, vamos a tratar de calcular distancias entre cada uno de los puntos, ¿verdad? Eso es lo importante aquí, ¿verdad? Distancias. Ya tengo toda la información numérica posible y la tengo normalizada. Lo siguiente es calcular las distancias entre cada uno de los puntos. En nuestro caso, 440 observaciones. Vamos a calcular la distancia entre cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a representar esta distancia, verdad? Vamos a utilizar para ello algo que se llama dendrograma. Un dendrograma es una representación en forma de un árbol. Esta diferente representación en forma de árbol nos va a ilustrar para cómo hacer cluster, ¿verdad? Dependiendo de la distancia entre ellos. ¿Okay? Entonces vamos a ver a continuación cómo diferentes ramificaciones conllevan diferentes observaciones para poder agruparlo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la distancia con que estemos o que nosotros queramos utilizar, así obtendremos el número de clusters. Entonces, este es el código que vamos a utilizar. Vamos a llamar a la biblioteca SciPy, y para ello vamos a llamar a
la función jerarquía, hierarchy. Vamos a hacer un gráfico y vamos a utilizar, fíjense bien, voy a discutir el método word, ¿ok? La información normalizada que tengo aquí y el linkage, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el linkage? Pues es la unión entre cada uno de los puntos, ¿verdad? ¿Cuál es ese link? ¿Cuál es el enlace de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, dentro de la función o del paquete SciPy tenemos hierarchy y dentro de ello mismo tenemos el dendrograma y el linkage. ¿Cómo se han unido estos puntos? ¿Verdad? El linkage, pues, obviamente que trata de unir estos puntos mediante la distancia, ¿verdad? Entonces, veamos. Él es el que se encarga de hacer el cálculo de esas distancias y poder unirlas entre ellas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer a continuación acá. Entonces, toma un poco de tiempo. Toma un poco de tiempo si se fijan, pero a continuación eso es lo que nosotros llamamos un dendrograma. Entonces, cada una de estas ramificaciones son las distancias entre cada uno de los puntos. ¿Ok? Por ejemplo, este punto de aquí con respecto a este de aquí en Lore son unas distancias muy grandes, ¿verdad? Un número de distancias muy, muy, muy grandes. Por lo tanto, el dendrograma no los une, ¿verdad? Entonces, ¿con quién agrupa este punto de aquí? Con estas otras observaciones que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, vamos a unir estos puntos dependiendo de la distancia que nosotros queramos utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, ok, quiero un corte en 6. Entonces, se fijan, trazamos una línea y entonces vamos a tener dos ramificaciones, esta que está aquí y esta es otra que está acá. Igualmente, entonces, yo puedo seguir disminuyendo tal distancia y puedo decir en 3.5, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada uno de estos cortes que yo haga, este número de observaciones serán nuestros clusters. 1, 2, 3 y 4. Entonces, por supuesto, yo puedo hacer más y decir, no, yo quiero exactamente en 3 o en 2.2, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, depende. El dendrograma nos ayuda para poder entender esa jerarquía. Por tanto, entonces, lo que a continuación nosotros debemos de hacer es, gracias al dendrograma y al linkage que he creado, vamos a poder decir o vamos a poder seleccionar el número de clusters que nosotros queremos, esto nos da una idea, ¿verdad?, de cuántos clusters deberíamos de utilizar. ¿Ok? Entonces, algo muy importante también, aparte del linkage, es que es la distancia, el word, pues, que fue utilizado para el linkage, ¿verdad? A la creación de unir cada uno de estos puntos, ¿qué es eso de método word? Que por supuesto pueden encontrar en la descripción de la función o del archivo de hierarchy en SciPy. Pueden encontrar en esta página web aquí cada una de las descripciones, cada uno de los métodos que son utilizados para la creación del linkage, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces les quiero decir que el método word, pues, es un criterio para reducir la varianza que va entre cada uno de los puntos. A la hora de hacer una suma total, ¿verdad?, entre la varianza, ¿verdad?, de cada uno de los puntos dentro de cada uno de los clusters, se trata de reducir esto, ¿verdad? ¿Qué es esto de la varianza, verdad? Es el cálculo entre la media de la distancia de cada uno de los puntos por todos los puntos, ¿verdad? Entonces, lo que trata de hacer el método word, pues va a tratar de reducir ese pequeño error, digámoslo, ese pequeño error de la distancia entre cada una de ellas, ¿verdad? Les dejo el enlace también para que puedan acceder y vean las diferentes opciones, ¿verdad? Siguiendo esto, vamos a ver. La pregunta, por supuesto, es ¿qué es el número de clúster? ¿Cuál es el número de clúster que yo debo utilizar? Entonces, vamos nosotros a darle un pequeño guía. Por ejemplo, si yo escojo 6 como esta distancia, ¿verdad? Para que pues, puedan ver el corte que les mencionaba anteriormente. Y vean lo importante que quiero mostrarles, por eso el código aparte, es que yo puedo guardar este linkage, ¿verdad?, esta unión de cada uno de los puntos como un objeto y después pasarlo al dendrograma, ¿verdad? Eso también se puede realizar, ¿verdad? Pero a continuación lo que voy a tener es un corte alrededor de la línea y igual a 6, por aquí, ¿verdad? Eso es lo que van a poder observar a continuación. Si hay muchísimas observaciones, pues esto va a tardar un poco más. Es algo muy importante saberlo, ¿verdad? Porque como es cálculo entre 440 distancias entre cada uno de ellos, ¿verdad? Es muchísimas cálculos, mucho cálculo. ¿Okay? Entonces pueden observar aquí que tengo dos clusters y utilizo y igual a 6, ¿verdad? Para poder observar. ¿Okay? Y entonces, aquí,
Vamos a llamar a la función agglomerative clustering de scikit-learn. Y entonces lo que vamos a pasarle es el número de clusters que yo deseo. Yo pienso que es una buena idea utilizar dos, ¿verdad? Vamos a cambiarlo para ver qué tal. Y vean aquí pues esto es sería la distancia, ¿verdad? Que se tuvo que haber utilizado. El link, como le dije, el método word. ¿Ok? Entonces aquí lo que primero hacemos, por supuesto, es crear el objeto agglomerative cluster, ¿verdad? Y lo voy a guardar en un objeto que se llame cluster. Aún todavía no he creado o no he hecho el agrupamiento, ¿verdad? Y a continuación sí lo hago. Ahora vamos a llamar la función fitPredict. Y entonces va a crear, o mejor dicho, dentro del objeto cluster, va a crear nuestro agrupamiento, nuestro clustering, pasándole la información o los datos normalizados que teníamos anteriormente. Entonces pueden observar aquí 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Porque tenemos que dos clusters. Tenemos dos clusters, uno sería 0 y el otro 1. Pueden observar aquí, lo voy a cambiar esto. Voy a ponerle 3. Y entonces a continuación 3. Fíjense bien que hay 0, 1, 2, 0, 1, 2. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo pienso que, por ejemplo, no tienen que haber, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 pues posible, sí, 4 me parece bien, ¿verdad? Este que está aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, y vamos a ver que hay 3 diferentes, ¿verdad? Recuerden que en Python usualmente los índices comienzan en 0, ¿verdad? Entonces por eso 0, 1, 2, 3. Pueden observar que hay 4 grupos. En nuestro caso pues sería 4 diferentes tipos de compradores, ¿verdad? O de clientes que los podemos unir mediante cada una de estas compras que fueron realizadas, ¿verdad? Eso es lo que trato de hacer, encontrar el tipo de cliente que tenemos. Entonces vamos a tener en 4. Entonces ahora voy a hacer un gráfico. Vean aquí que esto que tengo aquí, cluster labels, será entonces esa información, cada una de las observaciones a cuál pertenece. Se lo voy a mostrar a continuación. Cluster.labels bajo. Y es la información impresa aquí cuando hice el fit, ¿verdad? Cuando hice el ajuste. Eso es lo mismo, ¿verdad? Como pueden observarlo. Entonces ahora le estoy pasando a los colores, me va a graficar todas las observaciones, ¿verdad? Como les dije que vamos a hacer un scatter, es decir, un gráfico entre dos variables cuantitativas, y le paso los colores, es decir, el grupo que él pertenece. Y para ello utilizar dos variables, ¿verdad? Tenemos 8 variables, pero por fines prácticos, obviamente solamente puedo hacerlo con 2 variables. Y entonces pueden observar el gráfico aquí. Entonces observen esta nube de puntos que tenemos. Entonces, pueda que sea, ok, ¿por qué está tan combinado este color morado y este verde? Bueno, recuerden que esto solamente es 2 dimensiones. Si esto lo muevo a 3 dimensiones, puede hacer que estos valores estén mucho más separados, ¿verdad? Lo mismo este valor azul y este valor amarillo. Esta nube de puntas amarillo y azules. En el plano cartesiano es muy difícil apreciar si realmente están mucho más distantes. Si coloco 2 dimensiones más, es posible que estos puntos estén muchísimo más separados. Es un hiperplano, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el agrupamiento o el agglomerative clustering utilizando Python. Se utiliza la función agglomerative clustering para crear dicha aglomeración y pueden crear el dendrograma para poder observar cuál debería ser el número de clúster correcto. No hay número de clúster correcto, si se fijan, porque hay diferentes observaciones, hay diferentes opciones en nuestro caso. Así como yo puedo decir 2 clústeres, este que tengo acá o este que tengo aquí, también puedo decir estos pequeños. Entonces veamos qué pasa si utilizo 2, ¿verdad? Voy a utilizar 2, ya que el dendrograma me está mostrando 2 diferentes colores solamente. Ahora, este anaranjado y este verde. Para finalizar, veamos aquí entonces qué pasa cuando grafico 2 clusters. Entonces, vamos a hacer el ajuste también. Llamo a la función predict. Y entonces veamos aquí el gráfico, qué tal queda. Entonces vean que cuando utilizo 2 clusters solamente, me separa, digámoslo, en el plano cartesiano por lo menos, muy bien, ¿verdad? Esta nube de puntos con respecto al otro, ¿verdad? Entonces,
La separación de dos clusters, pues me parece muy bien, ¿verdad? En estos efectos que estoy viendo, pues dos dimensiones, ¿verdad? Esto es entonces agrupamiento o clustering por jerarquía aglomerativo, ¿verdad? En Python.